me apasiona. En ello estoy. Bueno, si no me decís nada, deduzco que el audio está bien, que me escucháis bien, ¿vale? Si no, me decís y de vez en cuando bajo para ver comentarios. Bueno, me quedo aquí en comentarios. Tampoco necesito verme. Vale, sí. Genial, gracias. Pues vamos a ello. El tema de esta noche es la partícula de Dios que habitamos, cómo reconocerla y activarla a la luz de las nuevas constelaciones cuánticas. Tan importante como la herramienta de las constelaciones familiares para sanar cualquier bloqueo o conflicto que podamos tener, es la filosofía que estructura la metodología de las constelaciones familiares. Porque conocer las leyes que rigen los sistemas nos va a mostrar cómo está estructurada la creación y sus criaturas, que somos nosotros. Podemos empezar ubicándonos de la siguiente manera. La creación ha tenido lugar por la combinación de dos fuerzas, la fuerza del amor y la fuerza de la justicia. Amor y justicia ha sido lo que ha hecho posible la existencia. Hay un poema de un místico persa que dice: velado en mi ser inmemorial y desde la antigua eternidad de mi esencia, conocía mi amor por ti. Por eso te creé, grabé en ti mi imagen y te revelé mi belleza. Indiscutiblemente, el motor de la creación ha sido el amor, pero la justicia es lo que vertebra, lo que le da forma, lo que forma un cauce, que si el amor es como un río, es como una energía, la justicia es el cauce que permite que ese flujo tenga una dirección, y al tener un cauce, ese mismo flujo puede tener fuerza, porque imaginaros un río muy caudaloso necesita tener un cauce, dos orillas. Si una de las dos orillas falta, por muy caudaloso que sea ese río, se va a desparramar. Así es la justicia para la creación. El amor está ahí en el origen, pero si no hay justicia no hay cauce. Y es cuando conocemos las leyes que mantienen la justicia, porque por ende la justicia es lo que va a venir a determinar el equilibrio. Y podríamos decir que cuando hacemos un trabajo de constelaciones porque algo nos duele, es porque ese equilibrio se ha perdido. Entonces esta obra se podría titular en busca del equilibrio perdido. Cuando restablecemos el equilibrio perdido, surge la sanación. Y eso es lo más interesante y lo fundamental que conseguimos en las constelaciones, restablecer el equilibrio perdido. Estamos en una existencia, mientras estamos en esta vida, en esta encarnación, estamos en una existencia dual, de polaridades, positivo, negativo, frío, calor, bueno, malo. Y es necesaria esta experiencia en un cuerpo físico biológico de polaridades
porque va a ser gracias a que el equilibrio se pierde, porque se va hacia una polaridad u otra, que necesitamos integrar la polaridad perdida, incluir la polaridad que fue rechazada, porque eso por una parte nos va a abrir la caja de dónde están nuestros límites en el desequilibrio, en lo que nos hace sufrir, en lo que está mal, y va a ser gracias a ese desequilibrio de marea alta, marea baja, frío, calor, va a ser gracias a esos picos donde vamos a poder experimentar nuestro poder de, en el ejercicio de incluir la otra polaridad, es donde vamos a experimentar un salto cuántico, una evolución de conciencia. Y en esa expansión va a venir la evolución. Evolución como humano, individual, y como humanidad colectiva. La evolución de la humanidad se ha ido dando gracias a la inclusión de las polaridades que estaban enfrentadas. Vale, eso por una parte. Somos las criaturas de un creador. Se nos ha dicho que estamos hechos a imagen y semejanza de la fuente primordial. Y en las nuevas constelaciones cuánticas, lo cuántico es conseguir estar en el instante presente con esa conciencia en la que yo tomo el poder de mi propia vida, sea esta el caos o lo tremendamente complicada que pueda ser en algunos momentos la vida de uno. Porque qué complicada es la vida a veces, ¿verdad? Y sobre todo, complicada va a ser siempre, porque siempre es algo que repito yo mucho, que de la perfección ya venimos. Antes de encarnar en este cuerpo físico y biológico, cuando éramos pura luz, ahí no había ni polaridades, ni desequilibrios, ni sufrimiento, pero tampoco había crecimiento. El alma necesitaba una experiencia en una encarnación, en un tiempo-espacio, donde experimentar polaridades para poder darse cuenta de hasta dónde podemos alcanzar, con qué, con los poderes y atributos divinos que poseemos. ¿Y eso por qué? Porque somos fractales de la divinidad. Pero un fractal de la divinidad, simplemente fractal de la divinidad, necesitamos un escenario donde poder poner en práctica nuestros alcances como divinos humanos. Y para poder saber dónde están nuestros alcances, necesitamos unos límites. Y esos límites nos los van a dar los desequilibrios, los conflictos, los bloqueos. Por eso todo es perfecto en nuestra vida y en la vida de nuestro clan y de nuestra transgeneracional. Todas las luces y todas las sombras son perfectas. Pero hoy, más que hablar del transgeneracional, me voy a centrar en cómo podemos tomar conciencia a la luz de las constelaciones de esta naturaleza divina que tenemos y de nuestra versión cuántica, que la hemos tenido la mayoría un poco como en estado latente, pero aún sin expresar y sin experimentar. Y me voy a centrar en cómo estamos aprendiendo a través de las nuevas constelaciones cuánticas a ponernos en sincronía con este yo cuántico
y con esta existencia cuántica, y cómo de ahí poder expandir conciencia y experimentar nuestra naturaleza de divinos humanos. Voy a ver si queréis saludar y decirme desde dónde me estáis escuchando. Mira, Concha, Valencia, Judith, Cataluña, buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a ello. Somos las criaturas de un creador, las obras de un artista. Y verdad que una obra tiene la esencia y la huella del artista que la ha creado. Por eso vemos un cuadro y podemos decir, si entendemos, claro que no es mi caso, pero bueno, dicen, es un Dalí, es un Picasso. ¿Por qué? Porque tiene la esencia del creador, del artista. Nosotros somos criaturas de un creador y de la misma manera, si un cuadro se puede decir que es un Dalí, nosotros se nos puede decir somos divinos. Pero ¿cómo empezar a desarrollar, a experimentar esa divinidad en nosotros a la luz de las constelaciones cuánticas? Lo mismo que somos las criaturas de un creador, las obras de un artista, podríamos poner el ejemplo también de que somos los rayos uno de los rayos infinitos del sol. Mientras no teníamos un cuerpo físico, mientras éramos un alma, éramos un rayo que no infinito. En el momento en que estamos en esta encarnación, es como si ese rayo de repente topara con un espejo. Ese espejo sería nuestro cuerpo físico y biológico, el vehículo en el cual nos hemos encarnado en este mundo. Ese espejo va a depender de nosotros, de nuestro libre albedrío, si lo ponemos cara al sol o cara al suelo. Aquí vemos dos movimientos, hacia el creador, hacia la luz o hacia la sombra. En física cuántica se ha demostrado también ahora, en las últimas investigaciones que ha habido, que la célula, la membrana de toda la célula, de toda célula, tiene también una estructura de antena. Y esa antena, que está en la membrana de cada célula, tiene dos movimientos, hacia el cosmos, hacia la luz, o replegándose en sí misma. Cuando miramos hacia la luz nos expandimos. Sería, en el caso de la célula, sería una célula sana que mira hacia la vida. Cuando vibramos en miedo o en dolor o en enfermedad, la antena de esa célula se contrae. Eso genera dolor. De la misma manera, nosotros como divinos humanos podemos o estar mirando hacia el sol o replegándonos en nosotros mismos, que es cuando vibramos el miedo y tenemos como un impulso de no querer mirar la luz, de no querer vivir. Y esa misma contracción se va a traducir en el cuerpo también en dolores, en contracciones, ¿verdad? Y eso es una señal de que nuestro espejo no lo tenemos enfocado hacia la luz, hacia el sol, hacia la vida. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo conseguir esto? Ahí es donde, con las nuevas constelaciones cuánticas, estamos trabajando en esto para tomar conciencia y saber naturalizar y dejar la inercia de la contracción para expandirnos hacia la luz y la fuente de donde venimos. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a ello.
tan importante como las leyes invisibles o las fuerzas del amor que rigen los sistemas, que los que ya conocéis un poco de constelaciones sabéis que tienen que ver con que todo el mundo tiene derecho a pertenecer, la importancia del orden que cada uno ocupa en el sistema, el equilibrio entre el dar y el recibir en las relaciones, el que cada una de estas tres leyes pierdan el equilibrio, las consecuencias, vemos que son los conflictos que en los diferentes aspectos de la vida podemos tener. En salud, dinero, amor, vale. Pero como el envoltorio, además de estas tres leyes, está en la actitud que uno consigue conquistar en su vida. Y esa conquista, llegar a conquistar esa actitud, va a hacer el que consigamos poner el espejo hacia el sol. Y como que el resto de conflictos, simplemente con la terapia y con la actitud de mirar hacia el sol, les va a dar también un empujón hacia la sanación y la reconciliación impresionante. Eso es lo que ahora estamos experimentando y descubriendo con estas nuevas constelaciones. ¿Cómo se da ese empujón? ¿Cómo conseguir poner la antena de mi espejo hacia esa luz? Pues ante todo es conseguir dos cosas. Una, habitar nuestro adulto, porque solamente cuando habitamos y estamos en el adulto, somos creadores y estamos habitando nuestro divino humano. Un niño aún no se le puede pedir, es imposible porque está criándose, está tomando forma, está al albur y completamente dependiente de lo que su sistema y sus mayores hagan de él y de su vida. Pero ¿qué ocurre? Que a veces somos grandes y seguimos teniendo una actitud de niño. ¿Cómo saber si estamos aún en el niño? Cada vez que nos quejamos, cada vez que nos lamentamos, cada vez que nos sentimos víctimas de la vida o de las circunstancias, estamos en el niño. Cada vez que me quejo, cada vez que me lamento, cada vez que me siento víctima, pierdo todo mi poder como divino humano. Es como si ese espejo estuviera completamente a expensas de que otros astros o otros espejos le den su luz. Es por esto que cuando tenemos esta actitud, todo nos sale mal. Y sobre todo, si alguien no nos ilumina, nos sentimos apagados y oscuros. Entonces, ponernos en esa actitud y en esa disposición de que yo soy el responsable único de mi vida y de mi destino. Y aquí la palabra responsabilidad es muy importante, porque la responsabilidad se podría definir como la capacidad de responder con habilidad a cualquier cosa. Cuando yo tomo conciencia de que yo soy el responsable de mi vida y de mi destino, me empodero. Yo puedo. Yo soy suficiente.
Y es verdad que cada uno, por muy terrible que sea, puede con lo que a cada uno nos ha tocado vivir. Podemos. Pero para eso tenemos que estar en el adulto y tener en cuenta los pensamientos, las sensaciones que tenemos a lo largo del día, desde las cosas pequeñas hasta las grandes. Cuando me siento víctima, cuando siento que no es justo y me quedo en no es justo, la culpa está fuera, el niño siempre apunta fuera. ¿Quién ha hecho aquel? O yo no he sido. Y ahí perdemos todo nuestro poder. Cuando asumimos lo que hemos hecho, y sobre todo lo que hemos hecho mal, y dices, yo he roto ese plato, he sido yo, asumo mi culpa, soy responsable y ahora de alguna manera lo voy a arreglar y lo voy a compensar. No quedarse paralizado por la culpa también te hace habitar en el adulto. Es decir, lo asumo, es mío. Ahí estamos en el adulto. Y cada vez que con esta actitud habitamos el adulto, estamos activando nuestro divino humano. Porque ¿a qué nos referimos con ser divino? Ser divino es participar de todos los atributos que tiene la esencia. Y aquí estamos hablando de todas las cualidades y atributos divinos. La generosidad, la compasión, el amor, la maestría, el ser capaz de generar, de crear, la belleza, la abundancia, la prosperidad, la inteligencia, la gracia. Todo esto son atributos divinos que forman parte de nosotros y que solamente vamos a poder empezar a expresar y manifestar cuando nuestra antena, nuestro espejo, esté mirando al sol. Y para estar mirando al sol, primero, estar en el adulto. Fuera el sentirse víctima. Porque la energía de la víctima, la víctima, en definitiva, es un vampiro espiritual también. ¿Por qué? Porque como el niño necesita que los demás le den, entonces si eres un adulto y te sientes víctima, también estás absorbiendo la energía de los demás. Eso es ser un vampiro energético, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a ser un vampiro energético si yo tengo naturaleza de astro, si yo tengo luz propia? ¿Por qué la voy a buscar en los demás? ¿Qué tengo que hacer para brillar con mi luz? Enfócate hacia el sol. ¿Cómo me enfoco hacia el sol? Estando en el adulto. ¿Cómo estoy en el adulto? No sintiendo víctima. Soy responsable de mi vida y de mi destino. Eso lo primero. Y lo segundo, vibrar alto. ¿Y cómo vibramos alto? Vibramos alto cuando decimos sí y gracias a todo, a todos y en primer lugar a la vida. A ese sol que nos ha dado la vida. Cuando a ese sol que nos ha dado la vida, metafóricamente, le digo sí con todo, vibracionalmente supone un chute tan fuerte que es el chute de conectarme con el enchufe. ¿Dónde voy a estar necesitando yo la luz de los demás? Si yo tengo mi enchufe, que es enfoco mi espejo hacia la vida, hacia el sol y digo sí con todo, aunque no lo entienda. Y en estas constelaciones cuánticas, cuando uno, por ejemplo, pone frente a sí
su dolor, su conflicto. Y a pesar de todo, consigue de corazón decir sí con todo, aunque no te entienda, aunque no compre, y renuncio a comprender. Eso, ¡buah!, genera una transmutación total que hace que en la misma proporción que había dolor, haya luz y haya expansión. Que por otra parte, si no hubiera habido esa sombra, ahora no la habitaría esa nueva luz. Entonces también se le dice gracias por haber estado ahí. Y puedo referirme a un dolor propio, a un conflicto propio o a un conflicto sistémico que venimos arrastrando. Imagínate una memoria de suicidio de generación tras generación que yo la haya arrastrado, esos pensamientos, depresión, locura, enfermedad. Pero la veo frente a mí y digo, aunque no te comprendo, te digo sí, porque sé que eras una bendición escondida. Y ante todo estoy viva y ante todo soy una antena en un cuerpo biológico, una antena divina, y me enfoco hacia la luz. Y digo, sí puedo, soy suficiente, yo me encargo ahora de lo mío. Y ahí surge una transformación bestial. Estar en el adulto, decir sí y conseguir una actitud de gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad de estar encarnado en un vehículo físico y biológico, gracias a que un sistema me pensó consciente o inconscientemente y me parió, estoy aquí viviendo una experiencia dual, caótica, gracias a lo cual yo puedo experimentar mi poder como divino humano. De hecho, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, que todo era maravilloso, ¿cómo podían primero tener conciencia de su naturaleza si todo les había sido dado y vivían en la perfección y en un equilibrio permanente? Necesitó lo femenino hacerse una pregunta y decir, ¿qué pasaría si como del fruto prohibido? Que si come del fruto prohibido, que es el conocimiento, iba a sentir que de repente se había separado de esa perfección. Y eso era perfecto, vivir esa imperfección, porque le dio la oportunidad al humano de poner en práctica sus potencialidades como ser de luz. Y todo esto que puede ser tan complicado, tan complejo, tan místico, con la herramienta ahora de las nuevas constelaciones, nos sirve de canal y de guía para ir profundizando y experimentando en este sí. De hecho, hay un ejercicio que me gusta hacer mucho y es hasta cómo uno respira y siente su cuerpo cuando dice sí y cómo nos sentimos cuando decimos no. Y es que reproducimos este movimiento que digo de la antena de la célula. Con el sí hay una expansión, con el no hay una contracción. Y cuando vivimos negando o rechazando lo que nos ha tocado, la vida que nos ha tocado, la familia que nos ha tocado, las circunstancias que nos han tocado, cuando lo negamos, nos contraemos y estamos en la oscuridad más absoluta.
Y yo de verdad os animo a que con estas nuevas constelaciones o en meditación o vosotros mismos, como sea, probéis a tener esta disposición del decir, sí, sí puedo, sí elijo vivir la vida que me ha tocado con agradecimiento y poco a poco lo iré comprendiendo o simplemente experimentaré el resultado del sí y del yo puedo y dejar poco a poco el estado de víctima, de niño, porque ahí de verdad no tenemos ningún poder y la vida se pasa y hemos perdido la oportunidad. Voy a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Me voy para abajo. Verónica, gracias a ti, cariño. Entonces, en estas experiencia con las constelaciones cuánticas, de trabajar no solamente mi transgeneracional, sino voy a trabajar mi instante presente, mi yo en el instante presente. De verdad que es maravilloso. Y también, gracias a esta herramienta de las constelaciones, podemos no solamente trabajar desde el instante presente mi vida actual y sanar mi pasado. Con las nuevas constelaciones cuánticas podemos también ver desde este instante cómo resueno o cómo estoy vinculada con mi mejor versión de futuro. Porque para mi futuro, ¿qué hay de mi futuro? De mi futuro depende del combustible y la materia prima que yo esté generando en este momento, en este eterno presente. Porque lo único que existe es el instante presente, eternamente presente. Entonces, fijaros si tenemos responsabilidad en el cómo estoy vibrando en el instante, ahora, porque tal como esté yo vibrando ahora, es la materia prima y el combustible que estoy enviando como información a mi futuro. Y esto, digamos, en la línea del tiempo. Pero también en constelación podemos trabajar en cómo es mi vínculo con mis planos de existencia más sutiles, más allá del físico, emocional y mental. ¿Cómo es mi vínculo con mi doble cuántico, con mi alma? ¿Cómo es mi vínculo con mi ser o mi identidad primera antes del desdoblamiento, donde era uno con la nada misma antes de salir del jardín del Edén? Lo mismo que Eva se hizo una pregunta, ¿qué pasa si muerdo de la manzana prohibida? Cada una de nuestras almas, cuando era una con el origen, cada una se hizo también su pregunta, su para qué, que es lo que le dio el propósito de necesitar separarse para experimentar algo. Y ahí es donde comenzó el camino del desdoblamiento, de la divergencia, antes de retornar a la convergencia, a la fuente de nuevo. Y en constelaciones podemos ver cómo me vinculo yo primeramente con mi doble cuántico, con mi alma. La miro, la veo, la he perdido, me da miedo, estoy en el niño. O sea, ya veis que el campo de trabajo y de posibilidades que nos da esta herramienta y su filosofía es apasionante. Por eso os invito allí donde estéis que os animéis a trabajar con esta herramienta
para que descubráis el poder que tenemos como fractales de la fuente primordial. Y a mí, en este camino, las constelaciones me han sido un guía, un médico, un canal. Entonces, cuando algo tiene algo que para él es un tesoro, lo que quiere es compartirlo, ¿no? Y es lo que a mí me nace también. Lo que veo que es bueno y un tesoro para mí, pues compartirlo con los demás. Y bueno, era un poco lo que quería compartir esta tarde con todas vosotras. ¿El doble cuántico es el mismo que el holograma? Me pregunta Nancy Andrade. No, muy buena pregunta. El doble cuántico es mi identidad en un estado más abstracto de existencia, porque habitamos simultáneamente muchos planos. Nos es fácil darnos cuenta de que tengo un plano físico que es el más denso, ahí tengo yo mi identidad. Luego tengo un plano emocional, mis emociones también suponen como una segunda dimensión. Luego está nuestro plano mental, con mis creencias, ahí también tengo yo una identidad. Pero paralelamente hay más planos que ya están fuera del tiempo y el espacio. El siguiente plano al mental sería el de mi alma o doble cuántico. Y el holograma es mi mejor versión en esta vida realizada. Pero cuando decimos mi mejor versión, la vemos como que en el futuro consigo mi mejor versión. Eso sería el holograma, o sea, la mejor versión de mí misma es el holograma. Y esa mejor versión de uno mismo ha estado al principio de todo. O sea, la situamos en el futuro, pero es que al principio ya estaba. Porque el propósito es previo a la existencia. Toda cosa que existe es porque previamente ha tenido un para qué. Entonces, ese para qué, ese propósito, esa mejor versión estaba pensada desde un principio. Lo que pasa que si vivimos sincronizados con nuestro propósito, la encontramos al final. Es por eso que se dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Porque principio y fin ocurren en un mismo instante. Pero como estamos en una existencia tridimensional, es como tridimensional significa, es como yo me lo imagino, que de repente a un instante se le pone una lupa. Entonces lo que prácticamente era un punto, de repente ese punto se hace grande y ahí hay todo un universo. Y lo vemos desplegado y vemos que hay un planteamiento, un nudo, un desenlace, pero ha ocurrido en un mismo instante de tiempo, pero lo estamos percibiendo en diferentes velocidades, pasado, presente y futuro. Diferentes velocidades que ocurren simultáneamente. Entonces, el holograma sería la mejor versión de mí misma ya realizada y mi doble cuántico, mi alma. ¿Te he contestado, Nancy, desde Canadá? Además, los últimos descubrimientos de la física cuántica han llevado también a esta conclusión. Y de hecho se ha podido ver con el huevo de una salamandra, que en el huevo de una salamandra
yace el holograma completo y perfecto de esa salamandra adulta. En el huevo ya está el holograma de cómo es ese ser completo y adulto. Nosotros igualmente, en nuestro para qué, nuestra mejor versión existía antes de nacer. Y también hay un holograma de mi clan. Otra cosa es que no se haya materializado, pero de la misma manera el sistema familiar de cada uno de nosotros también tiene un holograma en el que está la memoria de cómo sería su mejor versión. Entonces, cuando ahora como individuos trabajamos en empoderarnos y en decir sí a descubrir mi holograma completo y sí a la vida y me enfoco hacia el sol, esa antena de la membrana de la célula mira hacia la luz, esa luz llega a todo mi sistema y lo sana. Es por esto también que cuando en una constelación clásica finalmente el cliente dice y ahora os suelto y elijo la vida y se va la vida, la alegría y la paz que sienten todos los ancestros cuando ven que ese descendiente va a la vida por mí y por todos mis compañeros. Entonces la sanación, aunque es de uno, esa luz y esa sanación llega a todo nuestro clan. ¿Te he contestado, Nancy? Sanando todo el árbol se llegaría al holograma de todos y sanando uno mismo también. Esto es lo que ahora se está descubriendo con este trabajo de las constelaciones cuánticas, que la sanación de uno supone la sanación para todos. Gracias, Nancy. Me dices que sí, que te la he contestado. Claro. Yo creo que es como una solución homeopática. La homeopatía es la frecuencia, la vibración con la frecuencia que tiene cada elemento, cada sustancia. Y de repente introducir una frecuencia, una vibración en el organismo, hace que todo el organismo reconozca esa vibración y viene la sanación. Nosotros también como parte de un sistema, cuando uno sana, ese cambio vibracional, ese cambio en la frecuencia de esa parte del sistema supone la sanación para el sistema entero. La miopatía es cuántica, también es un remedio de una sustancia en dosis infinitesimales que se introduce en el organismo y el organismo la reconoce y sana todo el cuerpo con esa nueva información que ha entrado. Cuando uno hace un trabajo en el que se pone hacia el sí y hacia la sanación, ese cambio de frecuencia, esa nueva vibración más alta, sana a todo su árbol. Muy bien. Gracias a ti, Judith, por estar ahí. Bueno, pues esto es un poco lo que quería decir. Me despido ya. Espero que hasta el jueves que viene. Si me queréis hacer sugerencias por WhatsApp o por aquí, por mi página de Facebook, sobre algún tema que queréis que tratemos, pues estaré encantada. Me voy despidiendo. Gracias a ti, Concha.
agradecida por el amor que desprendes y por tu sabiduría. Sí a la vida, eso, sí a la vida con todo. Sí, sí, y nos expandimos. Gracias, chicas, que tengáis buen fin de. Un besazo.